Hijo de Dios. Sí, Señor, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Señor, a eso venimos en esta mañana, a darte toda honra, gloria y alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno y merecedor de ella, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios, Señor. Como dice tu palabra, tú nos hiciste y no a nosotros mismos, Señor. Padre, ovejas somos de tu prado, Señor, y aquí estamos en esta mañana para rendirte adoración, Señor, pero también para ser alimentados y edificados con tu santa y bendita palabra, Señor. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes, Padre, dependemos solamente de ti, Señor, y que tú nos des el entendimiento, Señor Jesús, para poder recibirle en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta escuela dominical. Abramos nuestras Biblias en el libro de Crónicas, que es donde lo hemos estado tomando esta escritura para hablar de esto que hemos llamado el orden de la iglesia. El orden de la iglesia en segunda de Crónicas 29:35. Dice la palabra del Señor: así pues, hubo gran multitud de holocaustos, con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Tome su asiento. La otra vez, solamente para refrescar un poquito sus memorias, comenzamos a hablar un poco acerca de los diáconos, y empezábamos hablando acerca de una mujercita, la cual fue Febe, que el apóstol Pablo la llama en Romanos 16:1 que ella era una diaconisa. Entonces, viendo lo que la palabra de Dios dice y lo que el profeta dijo, vimos cómo es que una diaconisa no era en el sentido como después fueron elegidos los primeros 7 diáconos, que todos eran varones. Y mire, no leí una cita que la quiero leer en esta mañana, donde el profeta se refiere precisamente a ella. En el sermón, y no lo sabes, párrafo 50 al 52, dice: los muchachos me dijeron que su madre era una mujer predicadora y que ella no estaba de acuerdo con el mensaje. Y ahora ella dice aquí, ahora él dijo, las mujeres no deberían de tener autoridad sobre el hombre. Dijo, ¿qué acerca de Febe en la Biblia, la ayudante de Pablo? Mire, esto nos enseña algo, que cuando alguien no quiere creer algo de la Biblia, siempre le va a encontrar por ahí algún resquicio, ¿verdad? Es lo mismo con el mensaje. Y bueno, lo curioso es que esta mujer, al ser predicadora, bueno, ella defendía lo suyo, eso es lógico, ¿verdad? Y entonces ella quiso tomar el ejemplo de Febe y dice, ¿qué acerca de Febe en la Biblia, la ayudante de Pablo? Dice el profeta, ciertamente ella era una vendedora de telas, y Pablo le pidió al pueblo, ¿creen ustedes que Pablo diría que las mujeres callen en las congregaciones? No les es permitido hablar y darse vuelta y decir, ahora Febe, mi ayudante en el evangelio, ella va a predicar unas cuantas noches, pues él contradeciría su propia palabra. Entonces yo creo que eso, este argumento que nos da el profeta realmente es válido y es fácil, ¿verdad?, de poder entender. Ahora, veíamos al final de la otra semana cómo es que en el Antiguo Testamento hay una sombra del propósito de tener diáconos, y veíamos a Moisés, un ejemplo muy claro. Ahora mire, desde luego cuando uno predica algo, quizá hay alguien que no o malentiende las cosas, y bueno, yo solamente lo estoy tomando como una sombra de lo que es hoy en día. Por ejemplo, mire, el profeta nos dijo que Moisés era el pastor de Israel. Ahora, trasladémonos nosotros a aquel tiempo. No era fácil para un solo hombre, aunque él era el profeta, él era el enviado de Dios, eso lo entendemos. Pero no era fácil para él lidiar con el pueblo, con todo el pueblo de Israel.
Porque mire, si aquello él lo asombra, lo que hoy en día sucede es exactamente la misma cosa. Ellos habían visto al Dios Todopoderoso obrar desde las plagas en Egipto, desde que abrió el Mar Rojo, desde que sanó las aguas de Mara, etcétera. Entonces eso era suficiente quizá para que ellos creyeran que Dios era el Dios de Israel y que Moisés había sido el profeta que Dios había enviado para sacarlos de Egipto. Pero bueno, no solamente en cuanto a todo lo que leemos en el libro de Éxodo, de Números, en cuanto a la rebeldía del pueblo de Israel, eso es parte. Pero también el ser humano, no importa dónde esté, en qué tiempo haya vivido, siempre va a tener problemas propios de uno como persona. Entonces, desde luego que si había, por ejemplo, un conflicto, digámoslo así, entre dos familias, bueno, alguien tenía que servir de mediador ahí entre las dos familias. Alguien, y yo no digo de referee, porque un referee o un árbitro es aquel que declara a alguien vencedor y a alguien ganador. Entonces Moisés no era un referee para decir esta familia es la ganadora y esta es la perdedora. El hermano Branham no dijo eso. Dijo que cuando hay un conflicto entre dos familias, el pastor tiene que llevarlas a la dulzura y de tal manera que lleguen a una reconciliación. No decir estos son los ganadores y estos son los perdedores, porque muchas veces eso hace que la gente, digamos, porque nadie quiere perder, desde luego. Entonces aquella quien se declara perdedor, entonces sí, otro sentimiento peor que el que estaba al principio brota en la persona. Entonces Moisés, usted sabe, él había tomado muy en serio su papel. Sabía que no solamente era el poderoso ministerio que Dios le había dado, pero que también tenía que lidiar con seres humanos, así como nosotros en esta mañana. Claro, a nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo mucho más conflictivo, en un tiempo más complicado, más lleno de problemas, pero con todo y eso, el ser humano siempre ha sido ser humano desde que Dios lo hizo. Entonces, Moisés, porque ¿a quién más podía recurrir Moisés? ¿A Faraón? Ya lo habían dejado en Egipto. ¿A quién podrían recurrir? ¿A los amorreos, a aquellos pueblos que estaban alrededor? No. Tenían que recurrir al profeta que Dios les había dado, el cual era Moisés. Ahora Moisés tomó muy en serio su papel. Y entonces, porque aquí hay algo, mire, cuando la Biblia habla del pastor, y mire, yo al decir esto no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de los pastores en general. El propósito de cualquier pastor, como le digo, no solamente es predicar, sino que cuando hay un conflicto entre dos personas, como dijo el profeta, por medio de la dulzura del Espíritu Santo, traerlos a una armonía, no agravar el problema, porque entonces ¿para qué van con él si el conflicto se va a dificultar más? Entonces quizá la gente comenzó a percatarse de que, bueno, alguna familia venía con algún problema, quizá los de esta tienda tenían alguna discusión con los de aquella tienda. Ahora recuerde, ellos estaban en desventaja de nosotros porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos solamente eran personas como cualquier persona de afuera. La única diferencia es que Dios los había escogido. Entonces quizá fueron con Moisés y Moisés ahí hizo lo mejor por medio de la inspiración de Dios, porque él no tenía tampoco un manual en el cual basarse, solamente en la inspiración de Dios, y aquello quedó arreglado. Entonces la gente, cuando había cualquier situación entre ellos, sabían con quién acudir. Ahora, el asunto es que no era una iglesia de 200 miembros, era un pueblo de 2 millones de personas, o sea, era toda una ciudad. Entonces, imagínese usted, quizá Moisés, ahí mismo dentro de la carpa donde él atendía a la gente en la tienda, quizá ahí mismo comía. Y entonces su suegro Jetro se percató de la carga de trabajo que tenía Moisés. Ahora, como dijo el profeta, Moisés quizá su celo en el sentido correcto, o sea, su devoción, había consumido su sabiduría. Porque mire, de por sí Moisés, cuando él fue a liberar a Egipto, ya no era un joven, ya era un anciano de 80 años. Y con todo y eso tenía que sacar fuerza de donde no la sabía, de donde no la había, para poder llevar a aquel pueblo adelante. Ahora, entonces,
Jetro se percató de esa carga de Moisés, y en Éxodo el capítulo 18, solamente estoy recapitulando un poquito lo que hablamos al final el otro domingo. En el verso 13 dice: y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, no puso un horario de oficina y decir, bueno, de 9 a 1 y de 3 a 5. No, o sea, todo el tiempo, desde la mañana muy temprano, quizá el amanecer, hasta en la tarde, quizá el anochecer, ahí estaba Moisés. Ahora, y él lo hacía, no quiere decir que él no sintiera la cuota que ese trabajo le iba a cobrar a su cuerpo. Es como cuando el hermano Branham en los años 40, 47, 48, usted sabe la historia, literalmente él dormía en la plataforma, comía en la plataforma, porque las filas de gentes que venían para que oraran por él eran interminables. Ahora, el asunto es que cada persona, quizá que pasaba, un niño ciego, una persona, usted sabe, todo género de enfermedades. Entonces, él no podía pasar, digamos, ajeno al dolor humano. Y eso lo hacía él tomar esa actitud. Y usted sabe lo que eso a él le costó. Estar un año o quizá más fuera del ministerio. Y entonces dice la Biblia: y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene negocios vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Recuerde, Éxodo 18, todavía Dios trajo sus leyes paulatinamente. En Éxodo 20, 2 capítulos después, es cuando Él les habla de los 10 mandamientos. Y más de los 10 mandamientos, 4 de ellos son los que tienen que ver de la relación de ellos con Dios. Pero a partir del 5.º mandamiento ya no es la relación que ellos tienen de ellos con Dios, sino la relación del uno con el otro. No matar es no agraviar al vecino. No robar es lo mismo, no mentir, etcétera, etcétera. Ahora entonces, pero aquí, cuando dice la Biblia, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes, eran las leyes que Dios había puesto en el corazón de Moisés, porque todavía ni siquiera existían en tablas de piedra. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien. Y mire, aquí me llama la atención esto, porque Moisés bien hubiera tomado una justificación y decir: pero yo soy el mensajero de Dios, a mí es al que Dios me habló en el Sinaí, aquí es a quien soy yo, a quien Dios le revela sus leyes. Pero sin embargo, él tenía todavía esa sensibilidad humana para poder escuchar un consejo cuando era el consejo correcto. Y entonces aquí están las razones que su suegro le da. Y le dice: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo solo. Mire, esto es importante, porque cada ministro, sin importar quién sea y dónde esté, todos somos seres humanos. Y a medida que el tiempo pasa, como yo usaba esa frase, el tiempo nos está cobrando una cuota. O sea, uno se está haciendo viejo. Y cuando la persona comienza a entrar en edad, por eso, mire, y esto es con respeto a todos ustedes, yo creo, usted sabe, bueno, a lo mejor las mujeres lo hacen, pero a veces los hombres, bueno, para tratar de aparentar ser más jóvenes, se pintan el cabello, a veces hasta de un color un poco raro. Yo digo, bueno, ¿cuál sería la pena de que uno tenga que demostrar que lo que es natural en la vida? ¿Dónde estaría lo malo? ¿Dónde estaría lo malo? Que si yo tengo canas, bueno, pues ahí están, eso muestra que he vivido. Yo quisiera llegar a la edad, yo no sé hasta dónde, 80, yo no sé si el Señor me permita o no. Pero con todo y eso, la vejez, dice la Biblia, es una honra para cualquier persona. No es un motivo de vergüenza. Yo no estaría avergonzado de decir: hermano, yo ya tengo 50 años, bueno, ¿y eso qué?
Ni tampoco tengo que tomar un espejo retrovisor para tratar de actuar como si yo tuviera 20. Yo ya no tengo 20. Pero a cada persona y a cada ministro, Dios, la vida nos cobra una cuota. ¿A qué me refiero? Que cuando uno va envejeciendo, uno va perdiendo muchas facultades. Por eso en el Antiguo Testamento, si usted nota, los sacerdotes, ahora yo no estoy diciendo, porque entonces, quiero decirle esto, yo no estoy diciendo esto que tenga que ser aplicado como una regla hoy. Pero Dios, estando plenamente consciente, los sacerdotes, cualquier sacerdote podía ministrar hasta los 50 años. Si entraba al ministerio a los 20, le quedaban 30 de servicio. Si entraba a los 25, le quedaban 25 de servicio. Si entraba a los 30, le quedaban 20 de servicio. Porque Dios estaba plenamente consciente de eso. Mire, al profeta Samuel, ¿cuál fue uno de los argumentos por los cuales el pueblo le dijo que querían un rey? Ellos nunca negaron que Samuel fuera un profeta. Dios lo había vindicado y ellos estaban conscientes de eso. Pero le dijeron, Samuel, bueno, dos cosas: que tú ya eres viejo, y la segunda cosa es que tus hijos no van por buen camino. Bueno, usted sabe, al final Dios es el que juzga, porque a veces uno juzga como humano simplemente, ¿no? Yo creo que si sus hijos no iban por buen camino, y si eso era un requisito para que Samuel se hiciera a un lado, Dios lo hubiera hecho. Pero el pueblo, bueno, tenían un argumento: ellos querían un rey. Y ante ese argumento, aún Dios lo respetó, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Por eso cuando Moisés fue y se quejó, Samuel fue y se quejó con Dios: Señor, tu pueblo. Ahora él sabía lo que eso les iba a costar. Entonces le dijo, mira, Samuel, le dijo el Señor, tú no te preocupes, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y entonces el Señor le dijo, sí, pero diles, ok, quieren un rey, ahí está, pero miren, les va a costar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, el pueblo lo aceptó de todas maneras. Elí, dice la Biblia que Elí ya estaba viejo y que sus ojos no veían, y que sus jóvenes, sus hijos, agarraban con los garfios de lo mejor de la carne y todas esas cosas con las mujeres. Ahora yo quiero decirle algo, porque yo creo que es preciso y oportuno decirlo. Nadie puede juzgar a un ministro o a uno que no sea ministro, a menos que haya estado en los zapatos de él. ¿Cuántas personas? Porque usted sabe, los hijos de uno crecen y solamente Dios sabe qué es lo que le depare a uno con ellos. Y a veces los hijos se descarrían. Y entonces la gente tiene, y después lo vamos a ver, una reglita muy exacta, que dice es que debe el obispo debe tener, o el pastor, es lo mismo, debe tener su familia en sujeción. Como dijo el profeta de Dios, hablando, dijo, ¿qué tal, qué de aquel hombre? Dijo que su mujer de pronto ya no quiere tener no quiere tener nada que ver con la palabra. Dijo, ¿qué va a hacer de él? Se necesita la gracia de Dios. Pero a veces uno se sienta en la silla y ve a todo mundo y dice, bueno, es que es que aquello, es que lo otro. Yo les he dicho a muchos hermanos, si muchos de nosotros hubiéramos vivido a principios de los años 50, hubiéramos dicho, oiga, el reverendo William Branham, con tremendo ministerio que Dios le ha dado a su hijo, descarriado. Y lo digo no para hablar mal de la familia, el profeta lo dijo, el hermano Billy Paul lo ha dicho cada vez, pero solamente para que uno vea las cosas desde otro lente. ¿Me explico? Ahora, entonces el Señor, o no el Señor, sino yo creo que fue Jetro, inspirado por Dios, le dijo, mira, tú vas a desfallecer del todo, y también este pueblo que está contigo, o sea, Moisés. Escuche, esto es importante. Mire, yo en lo absoluto no creo que un hombre sea imprescindible por un lado, pero por el otro lado sí creo que sea imprescindible. Le voy a decir por qué. Aquí Jetro está diciendo algo, mira, si tú vas a desfallecer, el pueblo va a desfallecer contigo. ¿O no? Porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y es verdad. Ahora pues, oye mi voz, o sea, préstame atención. Mira, yo te voy a aconsejar y Dios será contigo.
está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Primeramente, ¿qué es virtud? Es poder. Inquiere tú, o sea, busca entre todo el pueblo varones de poder. Ahora mire, aquí la palabra virtud, el apóstol Pedro también la usa cuando habla de la estatura de un varón perfecto. Ahora, virtud no es poder para, usted sabe, como una persona que tenga grandes músculos, no. Es como el hermano Branham dice, el lirio. Dice, el lirio tiene virtud. Usted dice, ¿una florecita tiene virtud? Dice sí, porque viene la abeja y sabe que en el lirio va a encontrar el polen que después se convertirá en néctar, que después se va a convertir en miel. Dijo el hermano Branham, ¿qué tal si la abeja, dije la palabra correcta, qué tal si la abeja va al lirio buscando algún polen y no encuentra? Dijo el hermano Branham, la abeja diría, pues ¿qué clase de lirio es este? ¿Me explico? ¿Qué es poder? Esa es la virtud, o sea, que tenga algo que dar. Jesús, aquella mujer que extrajo de él virtud, es porque Jesús tenía algo que darle a ella para beneficio de ella. Entonces, cuando Moisés o Jetro le dice, mira, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, o sea, varones que tengan algo que dar. Y no me explico, y no quiero decir sacar la billetera y darle a cada quien un billete, ándale, vaya, cómprese un sándwich o un refresco, no, a eso no se refiere la Biblia. Que realmente sea un árbol frondoso, que la gente pueda encontrar allí una buena sombra en medio del calor espiritual, de la sequía espiritual. Usted no puede venir aquí y buscar sombra en esto, aun si usted lo pone afuera. ¿Esto qué sombra tiene para dar? ¿Qué le va a dar a usted? Pero eso es tener virtud. Tener algo correcto que darle a la gente. Que si la gente viene a pedir consejo, que pueda recibir el consejo correcto. Ahora, aquí hay una diferencia. Una cosa es que se le dé el consejo correcto a la gente y otra cosa es que la gente reciba el consejo. Son dos cosas distintas. Si usted le aconseja a alguien algo y no lo recibe, la culpa no está en aquel que da el consejo, está en la persona que no lo quiso recibir. Por eso la Biblia dice, además, inquiere tú entre todo el pueblo varones de virtud, o sea, que tengan algo que dar, temerosos de Dios. Varones de verdad. ¿Qué es un varón de verdad? No aquel que se conduce con una doblez. Mire, porque ahorita quizá no alcance a llegar en esta mañana. En uno de los requisitos de los diáconos hay una palabra muy tremenda que es bilingüe. Bilingüe no quiere decir que sepa inglés, español o español y francés. Esa es otra cosa. Pero entonces, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. El hermano Branham usa mucho esta palabra y dice que esta palabra es la raíz de todo lo que sucede hablando mundialmente, la avaricia. Ahora, yo le he leído esta palabra, el profeta la usa varias veces. ¿Por qué? Porque cada quien debe estar conforme con lo que Dios le da. Mire, ese ha sido uno de los grandes, graves problemas con la política. Yo no digo no solamente en México, sino todo el mundo. La gente no busca que le den, como dice el dicho vulgar, busca que la pongan donde hay. Y es una avaricia bárbara. Y al final de cuentas, los pobres desdichados, ¿qué es de todos esos políticos que al final se van a la tumba? ¿Qué se llevaron? Pero ese es un espíritu, la avaricia. Por eso aquí Moisés les dijo que ellos no deberían de tener a los que aborrezcan, no solamente que
que no la tengan, sino que la aborrezcan, que las detesten. Bueno, los requisitos eran que fueran varones de virtud, que tuvieran algo que dar, temerosos de Dios, que fueran varones de verdad y que aborrecieran la avaricia. Ahora, bueno, sin duda alguna dentro del pueblo de Israel había personas, como dicen las empresas, cuando buscan algún empleado, que llenaban este perfil. O sea que cumplían con estos requisitos. Y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Ahora, ¿para qué iban a ser? Los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo negocio pequeño, aliviana así la carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo. O sea, entonces ya la carga no solamente estaba sobre los hombros de Moisés, ahora la carga se había repartido. Yo creo que eso es una lección muy fácil de entender, ¿verdad? Que no importa cuán pesada le sea la carga, si se divide entre varios resulta más liviana. El único requisito que Jetro le dijo a Moisés, le dijo: mira, los negocios graves tú los vas a atender. ¿Sí me explico? Ahora, cuando pensemos en esto, no solamente pensemos en el tiempo de Moisés y del pueblo de Israel en el desierto, traigámoslo a esta mañana, a nosotros. Ahora mire, el hermano Branham dijo que eran 70 varones. Y ahorita vamos a ver otra escritura donde ahora ya no es Jetro, sino ahora es Dios el que le dice a Moisés esto. Mire, en las instrucciones de Gabriel a Daniel, párrafo 20, dice el hermano Branham: por eso estamos como en la jornada. Creo que fue Jetro que le dijo a Moisés un día: ven, tomemos algunos ancianos. Y el Espíritu de Dios fue tomado de Moisés y fue puesto sobre 70 ancianos, y ellos profetizaron. Pero únicamente las cosas mayores y difíciles venían a Moisés. En poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 116. Como Jetro le dijo a Moisés: pues tú no puedes atenderlos a todos ellos. Y Dios puso ancianos allá, 70 de ellos, y tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre aquellos 70 ancianos, y ellos profetizaron. Y eso no debilitó en nada a Moisés, eso lo fortaleció. Él tenía tanta profecía en él como tenía antes de que ellos tomaran el espíritu de él para profetizar. ¿Ven? Él solo los separó. Y dijo: ahora Moisés, dejémoslos a ellos juzgar las cosas pequeñas, pero en cuanto a las cosas mayores, tú ve con ellos y ayúdalos en esa forma. Ahora mire, esto es cuando el pueblo de Israel recién sale de Egipto hacia la tierra prometida. Pero cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, ahora es Dios quien le instruye a Moisés. Porque mire, hay algo, el hermano Branham dijo que la redención es en dos partes. Dijo es salir de y entrar a. Entonces, antes, porque mire, cuando Jetro le dijo eso a Moisés, ni Jetro ni Moisés, porque ningún profeta es omnisciente. El profeta de Dios nos dice que un profeta solamente hace lo que Dios le muestra. Ahora, ellos no sabían, Moisés no sabía que les restaban 40 largos años en el desierto. Por eso, creo que Dios le dio la inspiración a Jetro para tratar de obtener a Moisés con fortaleza para aquel largo camino que le restaba. Ahora, aquí ellos están entrando o a punto de entrar a la tierra prometida, y ahora es Dios quien dice que Moisés, ante la queja, voy a llamarle porque eso es, ante la queja de Moisés ante Dios, en Números 11, 14 y 17, de 14 al 17, dice: Moisés va y le dice al Señor: no puedo yo soportar a todo este pueblo porque me es pesado en demasía. Como decíamos la otra vez, el tiempo cambió el carácter de Moisés.
después de ser una persona con paciencia, aunque dice la Biblia que era el más manso, al final del camino, por todas las cosas por las que había pasado y que el pueblo le había hecho pasar, se exasperaba con facilidad. ¿Es verdad? Y entonces, aquí llega el momento en que, recuerde, aquí no son los 40 años, después de que llegaron a Cades Barnea, después de que ellos llegaron a Cades Barnea y enviaron a los 12 espías y 12 regresaron con un reporte maligno y no quisieron entrar a la tierra, fue hasta allí que ellos comenzaron a dar vueltas y vueltas en el desierto. Pero dice la Biblia, mire lo que dice Moisés: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, ahora ya no es Jetro, este es Dios mismo, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio y esperen allí contigo. Y descenderé yo y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora mire, yo quiero decirle esto. La Biblia dice que pondría el espíritu que estaba en Moisés en ellos. ¿Cómo pueden entender eso? Al decir el Señor que estos varones tendrían el espíritu de Moisés, se refería a que estuvieran de acuerdo con Moisés. Porque mire, esa es una de las cosas que a veces trae conflictos en la iglesia. Cuando comienza a haber desacuerdos entre la gente. Y uno está mirando al norte, otro está mirando al sur, otro está mirando al oeste y otro es al poniente. ¿A dónde va a llegar una iglesia así? Ahora, cada quien, para poder respaldar su postura, la va a tener que justificar con algo. Es que yo estoy en desacuerdo con esto. Y si usted le pregunta por qué, le va a dar 500 razones. Y alguien, es que yo estoy en desacuerdo con esto, y usted le pregunta por qué. Mire, hermano, yo entiendo que no hay una sola iglesia, absolutamente ninguna, donde quiera que usted vaya, donde todas las cosas se hagan perfectamente bien. Y si alguien presume de eso, bueno, está engañado. Ahora, esto no quiere decir que uno esté tratando de encontrar una justificante para que las cosas se hagan mal. Uno está tratando de hacer lo mejor que se puede para el Señor. Como dijo un hermano, alguien dijo, yo me voy de esta iglesia porque no es una iglesia perfecta. Dijo, voy a encontrar una iglesia perfecta. Bueno, la iglesia era perfecta hasta que llegó esa persona allí con ellos. Por un decir, no es que así sea exactamente. Entonces, yo creo que uno, por eso, mire, estas cosas son la sombra de lo que nosotros tenemos hoy en día. Por eso, el Señor fue tan específico al decir que Él tomaría del espíritu que estaba en Moisés para ponerlo en aquellos 70 varones. O sea, tenían que estar de acuerdo con Moisés. De otra manera, mire, y esto no solamente es para los diáconos, es para cualquier predicador. Porque mire, yo no creo que uno como predicador después comience aquí una pelea desgastante entre uno y otro al decirse y hacerse. Yo creo que ese tipo de cosas lo único que hacen es que lastiman a la iglesia. Así que uno como predicador tiene que ser responsable. Así de igual manera los diáconos. Si ellos tenían que tener el mismo espíritu que estaba en Moisés, ese es un requisito. ¿Y sabe por qué el Señor se lo dijo? Porque Él sabía que era lo mejor para ellos. Si había uno de estos 70 que decía, pues yo no estoy de acuerdo en lo que Moisés hace, cómo hace las cosas, ¿sabe una cosa? Lo más saludable para Israel es que se hiciera a un lado y que dejara el lugar para alguien más. Porque después de todo, no era la obra de Moisés, era la obra de Dios. Entonces, en esta mañana para nosotros, yo termino con esto, no es mi obra. No es mi iglesia, yo nunca he reclamado como tal, es la obra de Dios. Entonces, si tan solo lo vemos de esa manera,
Y esto espero que se quede bien en el corazón de nosotros. Principalmente, si estos 70 eran un tipo de los diáconos tienen que estar en perfecta armonía con lo que creemos aquí en esta iglesia. Aquí tengo los párrafos que dice el profeta, después los voy a leer. Solamente estamos poniendo esto como un antecedente o como un fundamento para después lo que vamos a hablar. Vamos a ponernos de pie. Mi Dios, te agradecemos, Señor Dios, por esta porción de tu palabra, Señor. Hemos apenas examinado unos versículos de la Biblia, Señor, pero nos enseñan tanto, Señor Jesús. Padre, ¿cuál es el propósito de hablar de estas cosas? De que tu iglesia, que todos caminemos mejor delante de ti, Señor. Padre, eso es lo que queremos, Señor Jesús. La parte humana es aquella que has depositado en nosotros, Señor. La parte divina es aquella, Padre Celestial, que tú haces, Señor Jesús. Te ruego, Dios, que esta iglesia, Padre, tengamos un buen entendimiento de tu palabra, Señor, y que la podamos, oh Dios, recibir en nuestros corazones, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.